Hola, este es el siguiente episodio de Dame Más. El día de hoy estamos con Mayra, Mika, Dani y Tess. y somos Dame Más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el duelo. Creo que existen varias formas o etapas del duelo. Cuando uno termina una relación, cuando alguien fallece. Entonces vamos a hablar de este tema súper importante. Cabe aclarar que no somos psicólogas, sino vamos a contar nuestra propia experiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar de eso? Ok, empiezo yo. Bueno, les cuento. En el 2019, sí, en el 2019, el 1 de noviembre, falleció mi hija a las 35 semanas. Fue un proceso súper duro, me ha costado un montón. Creo que uno nunca va a estar preparado para enterrar a su hijo. Siento que cuando uno pierde a sus padres es huérfano, cuando pierde a su esposo o esposa es viudo, pero no hay nombre para la pérdida de un hijo. Entonces creo que esa ha sido la pérdida más dura que he tenido. Y alguna vez yo grabé un video justo y les decía que hay un antes y un después en el duelo. Entonces es como que tú eres antes con tus planes, con tus sueños. Después de una pérdida eres otra persona súper distinta. O sea, ya no hay esa persona alegre o con los sueños, porque la muerte te llega, o sea, te llega inesperadamente y te conviertes en otra persona. Entonces creo que para mí ese duelo ha sido el más fuerte, el más duro, y es con lo que vivo día a día, y es con lo que vivo actualmente, y es un dolor que no va a sanar de un día al otro. O sea, tú aprendes a vivir con ese dolor. Para seguir conversando entre todas, vamos a ir también conversando un poquito con Dani y con Jess. Entonces, Jess, por ejemplo, tú, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿tú cómo concibes el duelo? Sí, claro, bueno, yo creo que precisamente hay diferentes formas en las que transicionas los duelos, ¿no? Y que es importante mencionarlo también porque creo que crecemos con la concepción y nuestro imaginario te asocia el duelo solo con la pérdida y la muerte como tal, pero como conversábamos hace un momento, hay varios momentos en tu vida que pueden ser considerados duelos y que incluso inconscientemente no los asumes como tal. Y desde mi lado, bueno, un duelo consciente que fue de los que yo atravesé. El primer duelo, no puedo decir que el más fuerte, pero sí el primer duelo que tuve fue precisamente cuando tenía un cachorrito. Y creo yo que incluso fue por la forma traumática en cómo pasó todo. Tenía un cachorrito y claro, en ese momento les pongo como en contexto, tenía una pareja de perros pastores alemanes. Entonces, la perrita tuvo 3 crías. Y me explicaban luego, ¿no? Yo niña también en ese momento no creo que podemos gestionar mucho nuestras emociones, y me decían que generalmente los perros machos tienen un celo a los cachorritos machos, y este perro papá, el papá del cachorro, le mató. Entonces no, más bien no le mató, le aplastó su cabecita, le mordió, aplastó su cabecita, y nosotros tuvimos que llevarle a que al perrito le inyecten y que deje de sufrir porque no había opción. O sea, el veterinario, yo tengo como que leves recuerdos. Y claro, esto posteriormente en mi vida trajo un proceso de trauma porque no fue solo a él, después fue a su otro hijo. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía unos 9, o sea, y tengo como que lagunas, Como que era súper ajá, chiquita, ajá, obviamente, y en ese sentido fue muy, muy difícil porque yo tenía un apego súper fuerte a las mascotas, y eso incidió en mi vida. Ahora yo no tengo mascotas, o sea, desde que pasó eso, desde esa edad me desprendí totalmente de los animales, ajá, y por ejemplo, ahora sí tenemos una perrita en mi casa, pero no está bajo mi cuidado, no está bajo mi responsabilidad. Y claro, trato de generar como que estos vínculos, sí, con los animales de amor, de convivencia, de protección, pero no tan directo como yo les tenía de pequeña, porque yo me acuerdo que les abrazaba, dormía con ellos, y bueno, esto es heredado de mi papá también, porque mi papá, yo igual me acuerdo como que siempre estuvo con animales y todo, y creo que fue el primero. Y creo que también es importante mencionar las herramientas que tienen en ese momento tus papás y como para contenerte, porque cuando tienes 7, 8, 9 años, no es que estás preparada para asumir un duelo o una pérdida. Y obviamente sin quitarle el valor tan importante que tienen las mascotas en nuestras vidas. Entonces, ese fue el que les puedo comentar como mi primer duelo. No el más fuerte, pero sí el primero.
Ujú. E incluso cuando uno es muy niñito, no tiene ni siquiera noción de lo que es un duelo. Un duelo en sí. Tú simplemente dices, se murió. O sea, y duele, y sabes que duele, sabes que debes llorar, o a veces dices, ok, ya, pero no lloras ni siquiera porque no sabes qué es un duelo y te dicen tienes que ser fuerte, o hay tantas cosas dentro de la familia también que influyen, ¿no? Pero creo que desde pequeños, ahora que ya estamos en una sociedad mucho más consciente, sí hablar desde las infancias qué es un duelo, y no solo como la pérdida de una persona, de un ser viviente, sino de todos los duelos que existen. Y a ver, Dani, tú. Yo creo que igual el hecho de tener la edad que tengas, más que nada al ser niño, de igual manera tú sientes, más que nada porque tienes el sentimiento o el recuerdo de la persona o del momento en que pasó. Entonces yo creo que sí, al fin y al cabo, el hecho de la edad también es como que sí te va a afectar un poco. Eh, bueno, más que nada, de igual manera, recuerdo cuando mi abuelito se fue, mi hijo Elian, me acuerdo que él tenía 15 años, más o menos 14, que iba a cumplir 15 años. Él me decía, mami, ¿qué voy a hacer sin mi abuelito? Entonces yo le decía, tienes que ser fuerte, y él me decía, no voy a poder con esto. Entonces, por más de la edad que él ya tenía su conciencia, él ya sabía que él ya no le iba a volver a ver, pero aún así le afectó, porque él decía, ¿qué voy a hacer sin él? ¿A dónde voy a llegar sin él? Dani, Sí, él me daba todo, él me daba dinero. Entonces yo le decía, Elian, tienes que ser fuerte. ¿y tú? Y yo, bueno, hasta ahora me afecta bastante. Igual, bueno, mi abuelito, como yo les he dicho a ustedes saben muy bien, él era como mi papá. Son 2 años que él ya no está a mi lado. Hace 4 meses igual se fue mi abuelita. Entonces, Son duelos seguidos. son duelos seguidos. Y mi abuelita decía, él me va a llevar. Y hace 4 meses mi abuelita dijo, ya vino tu abuelito, me quiere llevar. Y le llevó a los 3 días. Entonces, es un dolor muy fuerte en el cual lo he sabido llevar, sí, pero aún me afecta. Lian, me acuerdo que mi hijo el mayor me dijo, Dani, mami, ¿quién me va a dar la comida? Porque era ella nuestra mamá. O sea, yo tengo a mi mami, pero ella era nuestra mamá. Era la mujer más adulta del hogar. Ajá. O sea, Entonces ella era la que nos sacaba a nosotros adelante, la que nos decía, ya está la comida. Y aún así la edad que ella tenía era fuerte. Y se fue de un día para el otro. Dani, y por ejemplo, o sea, pasa mucho aquí, y no sé, me imagino que en sus familias también han escuchado de que cuando dos personas que fueron esposos viven juntos, el primero fallece, no pasa mucho tiempo. No Se sé si lleva. es por pena, tristeza, lo que sea, pero la siguiente persona no tarda mucho en En fallecer. irse. Ajá. Y, ¿sabes? Ponte, eso creo que va porque, imagínate, son dos personas que vivieron toda su vida, o sea, tantos años, compartieron tantas cosas y que de la noche a la mañana se te vaya tu compañero o compañera de vida, debe ser súper fuerte. Es o sea, verdad lo que dice Mika. Mi abuelita me acuerdo que decía mi compañero de vida. Y era mi abuelito, o sea, mi compañero de vida se fue. Yo me voy a ir pronto. Y literal, o sea, mi abuelita se fue a los 2 años. No duró mucho, o sea, y ella no, me acuerdo que un jueves le dijo a mi hermana, tu abuelito me vino a ver el sábado. Entonces mi hermana le dijo, no, ¿cómo que me vino a ver? Usted no se puede ir todavía. Y ella estaba bien, inclusive hizo humitas, mi abuelita le encantaba cocinar, nos hizo fritada ese sábado. Se acostó a dormir como 11:30 de la noche y a las 5 de la mañana ya no estaba. O sea, ella se fue como que a las 3 de la mañana. O sea, y es como que inclusive nos dijo, voy a hacer las humitas el siguiente sábado, y ella ya a las 5 tenía cita médica. Si no, capaz que nos hubiéramos dado cuenta a 9, 10 de la mañana. Porque ella se levantaba tipo 9, 10 de la mañana, pero justo ese día tenía cita médica a las 6 de la mañana. Y mi mami entró a las 5 de la mañana a verle y ya estaba tiesa ya. Es fuerte. Entonces es algo que, como les digo, es algo muy doloroso. Justo hoy, no, mañana son 4 meses. O sea, Y sabes domingo. qué es lo peor, que cuando tú te enteras, ¿no?, de la muerte, la partida de alguna persona, no sabes ni siquiera
cómo expresar ese sentimiento a la persona que tú conociste, o sea, cómo darle el pésame, ¿no? Porque tal vez es un protocolo, ya, dar el pésame, pero realmente decir las palabras exactas en ese momento no hay. O el No dolor hay. que siente la No, persona en y ese claro momento. que, o sea, las palabras en ese momento, bueno, ya asociando tal vez a otros momentos de duelo, llegan a ser totalmente insuficientes, porque de hecho yo creo que jamás en la vida es que te recuperas de una pérdida o de un duelo. Es diferente que aprendes a vivir, entiendes, gestionas tus emociones con las herramientas que tienes, porque tal vez nosotros podemos entender que es necesario ir a un psicólogo, que es necesario buscar terapia, pero el general común no lo hace. Entonces tú asumes esto en medida de las herramientas y cómo puedes gestionar tus emociones. Entonces sí creo que también es importante desde los espacios en los que nosotros estamos y tal vez muchas en procesos de crianza, enseñar esto, ¿no? Que no está mal pedir ayuda, que no está mal aprender a gestionar las emociones y que está bien sentir lo que sientes como parte de un proceso. O sea, yo creo algo súper importante en el proceso del duelo, creo que es la empatía. Porque muchas personas, no sé si les ha pasado, en mi caso, hablo de mi experiencia, yo recibí comentarios súper dolorosos, yo recibí comentarios súper fuertes como, no te preocupes, o sea, eres joven, vas a tener otro hijo. O como, tómalo desde este punto. Y fue alguien cercano a mi expareja y a mí, que le dijo a él, si pasó esto, si tu hija falleció, es una oportunidad, por Dios. Perder un hijo nunca va a ser una oportunidad. O sea, Totalmente. son comentarios muy fuera de lugar. Entonces yo creo que si tú estás apoyando a alguien en duelo, abrázale, o sea, Y desde el sé respeto. consciente, sé empático, porque tú no sabes lo que la otra persona está viviendo, no sabes por lo que está atravesando. Entonces creo que comentarios duros están fuera del lugar en ese momento, sino solo ser un apoyo, o sea, estar ahí para esa persona porque es cuando más lo necesita. Eso creo, o sea, yo creo que en procesos de duelo sí tenemos que ser súper empáticos con lo que decimos y con lo que, cómo actuamos con esas personas. Totalmente de Tamairis, acuerdo. tú, ajá. Ok. Yo les voy a contar mi historia. Va a ser un poquito larga, espero que puedan escucharla todo. Y bueno, el duelo que yo quería conversar, y bueno, antes que nada, ¿no? Somos seres humanos y antes de grabar esto y poner cualquier temática, siempre estamos pensando, ¿qué vamos a hablar? ¿Ahora qué vamos a conversar, no? Y cuando salió el tema, de hecho no íbamos a hablar del duelo, íbamos a hablar de otro tema, ¿no? Pero la Mica propuso y dijimos, de una. Entonces, hasta unos días antes de ya saber que íbamos a grabar, mi cabeza era, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? Porque a veces uno, o sea, a mí me cuesta mucho compartir mis dolores, ¿ya? Y mi duelo, no el único, pero uno que sí me marcó bastante es la pérdida de mi prima. ¿Por qué? Mi prima, a ver, tenía 1 o 2 años más que yo, relativamente joven, y ella tenía una enfermedad que, o sea, le da a una persona en cada 10.000, y de hecho ni siquiera es una enfermedad que debería haber en Ecuador, pero le dio a ella. Y tuvo una vida muy intranquila, ¿ya? Por el tema de salud, pero con el tema de experiencia, de la familia y todo eso, muy linda, la verdad, ¿no? Pero coincide que en la época de pandemia tuvo una recaída de su salud y no murió por el COVID, que es lo más sorprendente, porque de hecho ella tenía una enfermedad que atacaba todo su sistema inmune, ¿no? Entonces salió del COVID, estuvo internada en el Eugenio Espejo, pero su enfermedad se agravó. Entonces ella ya estaba, toda la familia ya sabíamos que era los últimos momentos de ella. Como estaba en unidad de cuidados intensivos y era pandemia, teníamos todos primero tratar de preservar el trabajo. Aparte ella debía tener personas a su alrededor, a más de los enfermeros, porque de una u otra manera también el sistema de salud sí es bastante limitado en esos casos. E imagínense en una situación de pandemia cuando estaba colapsado todo, era una cosa loca, ¿no? Y cuando ya se puso bastante mal, los doctores pidieron a la familia que cada cierto tiempo vaya un familiar a brindar apoyo a los enfermeros. Todos pusimos, o sea, a pesar de ser la pandemia, todos pusimos de parte, y no les miento, o sea, todos teníamos miedo, porque era unidad de cuidados intensivos, Era una donde pandemia, o era sea, pandemia, ¿qué donde pasa todo el cada mundo se 1000 estaba años? enfermando, o sea, y bueno, todos fuimos, a la final todos nos enfermamos de COVID por estar ahí con mi prima, porque eso hace la familia, ¿no? Y cuando a mí me tocó ir allá,
Les voy a contar tal cual fue, ¿ya? Ya, hicimos un pequeño corte. Ahora, el día que me tocó a mí ir a quedarme a velar, o sea, estar ahí toda la noche en el hospital, pasa algo muy interesante en todas las muertes de las personas que están en los hospitales. Y es que primero están delirando y luego tienen un momento de lucidez única. Y eso es muy doloroso, demasiado doloroso. Si se me van lágrimas, discúlpenme, pero son duelos incluso que uno a veces no se permite transitar de la manera que debería porque debe continuar con la vida, ¿no? Entonces, ese día yo fui y primero mi prima tenía alta dosis de medicamento en su cuerpo para aguantar los dolores, porque eran demasiado insoportables. Cuando ya le estaba pasando el efecto de estos medicamentos, ella volvía en sí, pero a una realidad que no estaba pasando en ese momento. Y para que puedan imaginar lo que estaba pasando, digamos que la habitación es tal cual estamos ahora, ¿no? Había la silla en la esquina de la habitación, la cama estaba al frente a mí, diagonal, con todos los aparatos, la luz fuerte, porque en un hospital la luz nunca se apaga, las máquinas del pipip, pipip, que están monitorizando siempre los latidos cardíacos del paciente. Y mi prima estaba, me acuerdo, durmiendo con la espalda hacia mí y yo sentada, ¿no? Y se despierta y me dice, ñañita, ¿qué haces aquí? Yo le digo, hola, sonriendo, o sea, tratando de sacar una sonrisa de donde ese momento te cuesta sacar la sonrisa porque la ves demacrada, la ves en un momento físico incluso que es tan doloroso, porque tú te llevas esa imagen, ¿no? De esa chica tan feliz, radiante, que tenía un cuerpazo, o sea, y no es morbo, sino que tenía un cuerpazo tan llena de vida, que ese momento estaba reducida a algo que no era digno, y era doloroso para ella. Y estaba delirando, ¿no? Y me dice, ñañita, te encargué unos chocolates en tu cocina, le guardé ahí, y me señalaba. Y me dice, pero no te comerás, ¿ya? Y dice, no, ñañita, tranquila, no me los voy a comer. Yo voy a verlos, que nadie se los coma, ¿ya? Me dice, ya, tengo sed. ¿Me das un poquito de agua? Yo, claro. Y ese rato, contener las lágrimas, contener el dolor que te está invadiendo es, pucha madre, o sea, uno no sé ni siquiera cómo lo puede resistir ese momento, ¿no? Y de ahí le di el agua, los doctores vinieron a mirarla un poquito más, le pusieron una dosis del medicamento, volvió a dormir. ¿Cuántos años tenía? En ese momento, serían hace 4 años, unos 28, 27, era jovencita. Súper jovencita. Era Una de jovencita. tus primas, perdón, de las que yo conocí. Sí, Jennifer. Ella. Y era mi cómplice, ¿no? Siempre que salíamos, ella estaba ahí, era como la hermana que yo Y se no consideraba tenía tan así, cercana. ¿no? De lado Sí. y lado eran como hermanos. Y juntas. sí, eso es otra cosa. Y claro, por eso es el dolor, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en mi familia desde chiquitos siempre fuimos una manada, yo lo considero así, siempre mamá, papá, mamás, abuelitos, o sea, todos éramos un grupo enorme, ¿no? Por cuestiones de la vida nos separamos, pero bueno, y ya volviendo a la historia. Mayrita, pero Cuando- ¿cuál era la enfermedad que tenía? ¿No nos dijiste? Se llama CUSI, ¿CUSI? se llama CUSI, espérame, lo recuerdo exactamente y te digo, ya, pero es algo de inespecífico. O sea, le afectaba tal vez Ya, a se llama, rara. es una enfermedad considerada rara o huérfana o huérfana. rara aquí en Ecuador, por lo tal no tiene medicamentos, y si tiene medicamentos tenían que hacerlo con otros países en los que tenían unos costos más o menos elevadísimos. a qué parte del cuerpo le afectaba. Al No intestino. sé. Tenía bueno, no podría decirte exactamente, pero sé que le afectaba al intestino. Ella todo lo que comía no lo absorbía como tenía que hacerlo y de hecho se desangraba por el intestino y nunca sabían por dónde era. O sea, es así. Y entonces, en este momento de pandemia, ella se enferma del COVID, va al hospital, supera el COVID, pero el COVID lo que hace es empeorar tus enfermedades. Entonces, le atacó la enfermedad, se puso peor. Estuvo en unidad de cuidados intensivos cuando ya estábamos en este momento de cuidarle, y le pasó de hecho a todas las personas que estuvimos ahí, ¿no? De este momento de estar ella mirando o cosas que no pasaban y todos
tener este mismo comportamiento, ¿no? De decirle sí, o sea, seguirle la corriente, porque era básicamente eso. Y en un momento, ya a la madrugada, vuelve a despertar, pero fue su momento de lucidez. Y ese fue el más doloroso, porque yo estaba casi adormitada, pero no, uno no puede dormir en el hospital, o sea, es casi imposible. Totalmente. Y yo estaba solo recostada y mi prima me estaba mirando y me dice, ñañita, ¿qué haces aquí? Pero así con una cara de sorpresa, y vi en sus ojos que ella sí estaba ahí en ese momento, o sea, que era, no, era ella, ajá, era ella y sabía que estábamos ahí. Y solo le quedé viendo y sabía que tenía que, le dije, vine a cuidarte. Y me dice, ¿en serio? Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué viniste a cuidarme? Le digo, porque te amo. Y me dice, Yolita, yo también te amo. Pero llorando, ¿no? Y en ese momento estábamos llorando las dos. Y me dice, dame tu mano. Y sujetó mi mano. Y me decía que le duele mucho estar con vida porque es una enfermedad muy dolorosa, para ella por lo menos. Y yo le decía, o sea, y ahí yo tengo un dolor muy grande porque en su momento uno nunca está preparado para la muerte. Y a pesar de saber que iba a morir, yo como estúpida, discúlpenme la palabra, o sea, no tuve la valentía de decirle, no sé, las palabras que tenía que haberle dicho. Solo le dije, no, ñañita, tranquila, ya va a pasar, ya vas a estar bien, ya vas a estar en la casa. Pero era mentira, todos sabíamos lo que iba a pasar. Y yo me quedo con eso, ¿no? Porque de ahí ella me abrazó y se fue otra vez en su momento de delirar. Pero yo siento, Mayo, que, o sea, el hecho de que le dijiste te amo, o sea, fue el gesto y la acción más grande que pudiste haber tenido con ella para una despedida. O sea, y no creo que puedes ser también dura contigo en ese momento porque tú actúas en base a tu realidad también, ¿no? Entonces yo creo que cerrar, de hecho tener el privilegio de cerrar una etapa con un te amo es muy valioso, que en muchos casos no llegas a hacer eso y en el contexto de propia pandemia, ¿no? Tanta gente que murió, tantas personas cercanas que tenemos que no pudieron ni siquiera despedirse de quienes más amaban. Entonces yo creo que también puedes ver ese lado chévere y bien. ¿Ella falleció ese día? Falleció dentro de 2 días y eso también es algo que fue doloroso porque, otra historia, a ver, para primero terminar eso, ¿no? O sea, yo tengo ese dolor porque a pesar de que pude decirle te amo, me hubiera podido gustarle, o sea, me hubiera gustado poder decirle muchísimas más cosas. Siento que ese te amo, a pesar de que es profundo, fue limitado. Entonces es como que, y le pasó lo mismo a mi prima Andrea, que es su hermana. Me dijo, o sea, tal cual, lo mismo, deliró, volvió en su momento, y ella también, no, ñañita, ya va a pasar, lo que sea, pero no tuvimos esa valentía, ese coraje de enfrentar lo que sabíamos que iba a pasar y poder decirle realmente esa despedida a cabalidad. Eso creo que es el duelo, o sea, es un duelo que uno no acepta, o sea, no quiere aceptar que la persona va a morir a pesar de que sabemos que va a morir. Y es feo, ¿no? Y ella murió 2 días después. Y yo no sé si ustedes crean o les han dicho en sus hogares de que la gente recoge los Se pasos. despide, sí, sí, es verdad eso. Yo en ese momento tenía un local con mi pareja y mi prima estuvo ahí en el local, un solo día, e hizo este recorrido. Entró al local, pasó, saludó a mi pareja, fue al baño, salió nuevamente donde estaban los estantes, dijo unas cuantas palabras y se fue. El momento que murió mi prima, yo lo sentí. Y mi pareja también lo sintió, porque era justo la hora en la que ella murió. Los dos nos levantamos, escuchamos que alguien caminó y no había nadie en el local, caminó e hizo el mismo recorrido de mi prima. Y yo, o sea, yo lo pensé, yo pensé, no lo dije porque a veces digo tal vez es algo de mi cabecita, ¿no? Yo pensé, ya murió. Y se me fueron las lágrimas. Y mi pareja también lo sintió y me dice, creo que Jenny ya murió. Y ahí me di cuenta que no fui solo yo la que sintió eso, porque hizo ese mismo recorrido. Y efectivamente, después ya nos enteramos que había muerto a esa misma, o sea, alrededor de esas horas. Es que cuando uno se va, lo siente. O sea, yo me acuerdo, verás, yo di a luz el 31 de octubre.
Y no sé por qué, o sea, obviamente mi hija nació prematura. Entonces yo me acuerdo que llegó el doctor y le dije, ¿cómo está mi hija? Y me dijo, está bien, está estable, está mucho mejor. Yo creo que mañana le quitamos del oxígeno. Pero no sé, yo no sé por qué. Le dije, no se va a morir, ¿verdad? Entonces él me dijo, no, Tenías un no. presentimiento. Ajá, no, no, me dijo, no, no, no se va a morir, tranquila. Ese día yo dormí tan rico, o sea, súper rico, pero en la mañana me levanté. Ahí es cuando entiendo eso de que una madre, o sea, una madre siente. Entonces yo me levanté con algo y dije, algo está a mi hija, o sea, algo le pasa a mi hija. Me acuerdo que llamé y le dije a la enfermera, necesito que me lleven a UCI, quiero verla a mi hija. Y que quiero verle, quiero verle. Para eso el papá se había ido porque íbamos a cambiarnos de hospital. Y me acuerdo que ya me suben, verás, o sea, ya me suben en la silla de ruedas al ascensor, entonces como que respiré y dije, ok, me van a llevar a verle a mi hija. O sea, Espera, contexto. ¿Tu parto fue normal o fue cesárea? cesárea, porque fue de Ay, emergencia. estabas adolorida Por yo eso, también. ajá, Y Ajá. con todo. Entonces, pero cuando ya me suben al ascensor, yo respiré porque dije, ok, me van a llevar a ver a mi hija, todo está bien. Pero luego me vuelven a bajar del ascensor. Me dicen, no puedes verle a tu hija. Necesitamos que el papá venga. Yo ese rato como que, necesito que vengas ya, no me quieren dejar verle a mi hija. Entonces yo ya dije, algo pasó. Entonces me acuerdo que llegó cuando entran a mi habitación doctores, él, la familia, y yo solo me acuerdo que estaba sentada y dije, ¿qué pasó? Y, y me acuerdo que él solo me cogió la mano y fue como que me dijo, o sea, ni siquiera me dijo, ¿no? Porque yo me acuerdo que le vi y le dije, solo dime que no está muerta mi hija, solo dime eso. Y él solo me acuerdo que me cogió así y solo me hizo así. Y ahí me enteré que mi hija había fallecido. Y bueno, algo que sí rescato bastante de la clínica es que pude subir a verla a mi hija, le bauticé, pude cargarle, pero imagínate del día más feliz de tu vida al día más triste de tu vida. O sea, y esas noticias son las que uno no se espera, ¿no? O sea, que te digan, imagínate, yo ya tenía todo listo. Con todo el amor y con todo el dolor Todo, a la vez. yo tenía todo preparado en mi casa, la ropa, todo, todo, todo. Me acuerdo que lo único que hice fue llamar a mi papi. O sea, mi papá estaba en Cayambe. Le dije, papi, se acaba de morir mi hija. Ah, y también le dije, fue porque vivía con mi hermano, mi cuñada. Lo único que les dije fue, necesito que quiten todo de mi cuarto. O sea, no quiero ver nada. No quiero ver la ropa, no quiero ver nada. Y es horrible porque tú sales de tu casa embarazada y esperas regresar con tu hijo en brazos. Y horrible. O sea, creo que esas noticias de cuando alguien te dice que tal persona falleció, no lo crees. O sea, estás en un shock y es súper fuerte el asimilarlo. Y lo asimilas no en el velorio, no en el entierro, lo asimilas cuando llegas a casa. O sea, cuando estás y ya no estás. En el día a día. Ujú. Entonces sí, creo que las noticias de cuando alguien que quieres fallece, creo yo que es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Bueno, yo también creo que hay tipos de duelos, ¿no? En el cual es un duelo de un ser querido que es cercano a ti, o sea, tu sangre, y un duelo en el cual tú también vives tal vez con una pareja, con algún amigo. O sea, son duelos diferentes, ¿no? En el cual, bueno, no sé cuál sea peor, la verdad. El superarlo, porque bueno, hay duelos, como te indico, hay duelos que son de tu propia sangre, que te duelen muchísimo. Lo podría decir un ejemplo como en el caso de mi abuelo, que era como mi papá, pero también un duelo de perder a una persona que tú amas, Y que sigue con vida. ¿sí? Y que sigue con vida, ajá. Y el mismo hecho de tú saber que él está aún aquí, pero ya no está contigo. Entonces no sé cuál duelo sea más doloroso, porque al fin y al cabo yo creo que el duelo de un ser querido, creo que te acostumbras al ya no tenerlo o al ya no verlo, ¿sí? Son duelos distintos y Por dolores eso te digo, diferentes. ajá, entonces como que esa persona tú sabes que ya no va a estar, no va a regresar, porque ya nunca lo vas a volver a ver. Y el otro duelo es el saber que todavía aún está vivo, que está aquí en el mundo, pero ya no está contigo. Y aún así,
podría decirlo, el duelo de un ex que aún extrañas o... ¿cómo ¿Sabes? les Yo digo? creo, o sea, yo sí te entiendo. Yo creo que el peor duelo es el que no lo afrontas. Y creo que por eso duele mucho el tema de los ex, porque a veces terminas, pero siempre se queda ese sabor de tal vez algún tema inconcluso, de alguna pregunta, sobre todo a las mujeres. Voy a hablar desde el punto de vista de ¿Qué mujer, hubiera no sé cómo pasado? funcionan Sí. los varones. Ajá, porque las mujeres siempre es como que más del sentir, del, o sea, pensar, incluso pensar a futuro, ¿no? Y Sí. cuando tú ya generas esa idea, estás con esa persona, pero por algún motivo también tú descubriste que con esa persona no vas a poder hacer esa historia y sabiendo que debes dejarlo, aún así se queda ese duelo que no está tan cerrado contigo misma, ni siquiera con esa persona, sino un duelo contigo O misma. sea, sí, a eso quiero llegar. Es justo lo que hablaba con la Mica antes de venir acá, o cuando ya estábamos aquí, que yo le dije, Mica, ¿de qué vamos a hablar? Me dice del duelo. Yo le digo, es capaz del Fer, que es un duelo que no puedo dejarlo, ¿me entiendes? Fer, si estás escuchando esto. Fer, si estás escuchando eso. Eres un duelo inconcluso. Ajá, es que es lo que yo le dije a la Mica. Al fin y al cabo yo siento que al final, no sé, del túnel, no sé de dónde, es como que Pero yo él no voy a estuvo en el regresar túnel. con él. ¿Cómo? Pero el contexto, o sea, ¿cómo fue tu duelo con él? O sea, como en un resumen chiquito. Primero, Pero ¿quién es cuenta. Fer? Pero cuenta, por ejemplo, la Dani tuvo un ex y justo en el corte que tuvimos, dijo como que siento algo aquí. Y le digo, claro, es que tú sientes porque el duelo de tu abuelito lo viviste Con él. O sea, él te acompañó en ese duelo y obviamente es algo que te va, o sea, como que te llevó atrás y te acordaste de él y por eso sentiste eso de que me acordé de él. Ajá. Y literal, o sea, ahorita me acuerdo de él, o sea, es como que en mi mente yo lo tengo ahorita a él, Así pero... que si ves esto, suscríbete. Te haremos descuento. Pero hay veces que yo pienso, o sea, y yo le he dicho, Mica, tú sabes, yo le he dicho a ella, yo algún momento voy a regresar con él. O sea, Yo lo sé. es un tonto pensamiento, porque yo sé que eso no va a pasar, porque él ya tiene su vida hecha, pero yo aún lo recuerdo, ¿me entiendes? Espera, porque yo también ya me confundí y las personas que te van a escuchar también se van a confundir. En breves palabras, ¿quién es Fer? Ya les dije, pues mi Es su ex. ex. Pero es que hay muchos ex, ¿por qué es importante? O Bueno, porque tú porque lo consideras sí, sí, sí. que es un duelo, o como que lo estás transitando como un duelo, ¿qué Porque importancia vivieron tuvo en juntos. tu Porque vida? vivimos juntos, o sea, fue alguien muy importante en mi vida. Él estuvo en mi vida, vivimos juntos ¿Cuánto tiempo? 3 años. Entonces, como que Obvio va a ser un inclusive duelo va a ser fuerte. va a ser algo tonto lo que les voy a decir. Perdón la palabra. Él me dolió más que la separación del papá de mis hijos. O sea, porque hubo un Una amor, conexión más fuerte, un un cariño, vínculo. no sé. Fue diferente. Fue diferente. O sea, el papá de mis hijos sí me dolió, no voy a decir que no, pero con él fue otra cosa diferente. Se me acabó la vida. Bueno, Se me acabó, o sea, en una semana fue como que, ¿qué pasó? Hasta tuve que pedir vacaciones Es en que el mira, trabajo. sí es un duelo, porque Muy imagínate, tú fuerte. viviste con él y perdiste a esa persona, y duelo es transitar esa etapa de que estás perdiendo a alguien. Un día te levantas, ya no está, ya no va a dormir contigo, ya no van a desayunar juntos, ya no hay esos planes que tenían, entonces eso también es duelo. Estás Totalmente. transitando el proceso de perder a alguien. Incluso mira que es la persona y lo que hacías con la persona, ¿no? Porque es un tema también de hábitos que generas, de una rutina que generas un espacio de compartir cosas tan pequeñas que puede ser el ver la tele juntos todos los días y que luego de eso ya no. Ajá, exacto, Entonces, y es luego el volver a vivir. El volver esas a cosas vivir, sola. hallarte Ajá. sola, empezar otra vez, Empezar de cero. Y totalmente, pero justo creo que era el tema de tal vez contextualizar un poco, porque claro, no es esta misma, un duelo con, No es no como sé, un un ex culo cualquiera. que te asomas, Ajá. no, No es un no ex sé, no cualquiera. sé, o sea. No es imposible. Mujer, no fuiste cualquiera. Exacto, exacto. Es como Por que favor. hay una historia fuerte y como tú nos dices, un vínculo realmente grande No, y que más que nada generaste también con él. creo que me dolió más que nada a él también porque él no era mala persona, ¿me entiendes? Él le cuidó a mi abuelito bastantísimo, o sea, yo creo que hasta más que yo.
Entonces como que también eso sí me afectó mucho, porque mi abuelito me acuerdo que él falleció en julio y Fernando se fue en noviembre, entonces como que no hubo Cacha, dice mucho dos tiempo de duelos. duelo a duelo, o sea, fue en el mismo Ajá. año el duelo, Fueron duelos seguidos. fueron duelos seguidos. Inclusive lo que dijeron ustedes anteriormente, el mismo hecho de que yo ya los perdí a los dos, yo ni siquiera podía entrar al cuarto con el que vivía con él. Era como que no podía dormir en la cama, era como que le voy a extrañar. Doloroso. Ajá, fue muy doloroso. Y él me atormentaba, me acuerdo, porque me decía, le fui a ver a tu abuelito. Entonces era como que, o sea, ¿qué haces ahí? O sea, déjame pasar en un duelo para que empiece el otro, pero, o sea, déjame conllevar, se podría decir, Transitarlo, ajá. un duelo al otro, pero, o sea, los dos duelos como que los viví seguidos. Y fueron personas muy importantes en mi vida. Oigan, yo les quiero preguntar algo. Después de atravesar cada una su duelo, ¿han ido a terapia? ¿Fueron a terapia? ¿O cómo lo han manejado, por ejemplo? O sea, ¿cómo han logrado, si bien es cierto, o sea, el duelo es súper fuerte, transitarlo es súper fuerte, el proceso es muy duro, ¿cómo seguimos aquí? A ver, yo en mi caso no he ido a terapia específicamente por un duelo como tal, no. Sí he ido a terapia con psicóloga y todo por mi paz, o sea, por curarme el alma, porque yo creo que los psicólogos te curan el alma, la mente, los doctores te curan el cuerpo, con una pastilla sabes que te duele aquí, te pasa el dolor de acá, pero los psicólogos te ayudan a que ya no te duele el alma, o entender esos procesos del alma y de la mente. Entonces, por el duelo específico no fui, pero yo creo que es que, a ver, cuando tú pierdes a una persona que sabes que de una u otra manera está ya en el cielo, porque esa es la visión que tenemos, ¿no? Que son unos angelitos ahora, es como que al darle esa idea, tú le resignificas, ¿no? Y de esa manera te ayuda a atravesar ese duelo de una manera no tan dolorosa. Yo me acuerdo que cuando mi prima ya falleció, por poco y se vuelve mi santo, y eso también fue malo, porque siempre que me pasaba algo era, ñañita, tú que estás en el cielo, ahora eres mi angelito, guíame, que esto, que lo otro, o sea, y fue lo peor que yo le pude hacer, porque, ajá, verán, porque como dato también súper extraño, yo sí creo mucho en las energías, yo creo en o sea, yo creo en cosas que tal vez científicamente no son comprobadas, pero la vida ha sido así, o sea, hay muchas cosas que no se comprueban, ¿no? Y después de esto que pasó, cuando mi prima falleció, todos le rezábamos, sin excepción. Y en un sueño que fue de lo más loco y nunca me voy a olvidar, justo yo me acosté llorando, rezándole a ella, no pidiéndole ni sé qué cosas, y ella en un sueño que fue así, era un espacio blanco, o sea, no había ningún color, era ella vestida de blanco y yo también vestida de blanco. Y me dice, hola ñañita, ¿cómo estás? Pero era un sueño que para mí no era un sueño. O sea, ¿lo sentiste real? Ajá, y me dice, ñañita, yo vine aquí para pedirte un favor. Y yo hace rato cuando le vi me puse a llorar porque dije qué bonito volverle a ver. Y me dice, pero lo que me dijo también fue como que me choqueó porque me dice, yo vengo aquí porque no me están dejando descansar. Me dice, ñañita, todos me están rezando, me dice, yo sé que le duele a mi familia, pero créeme, dice, yo ahora estoy mejor, ya no me duele, estoy en un lugar mejor y quiero pedirte que les digas, dile a la familia que ya no me rece, que me recuerde sí, pero que ya no me rece. O sea, yo en mi sueño, al momento que le vi me emocioné y se me fueron unas cuantas lágrimas. Cuando ella me dijo eso, o sea, yo no sabía ni siquiera cómo reaccionar en mi sueño, porque fue un mensaje que ella me fue a dejar en mi sueño, literalmente. Y después de eso, cuando se desvaneció el sueño, yo solo abrí los ojos y dije, tengo que decirles. Claro. Y después le dije a mi familia lo que pasó. Y desde ahí le recuerdo a mi prima con amor, nunca le he pedido nada desde ahí por respetar lo que me pidió en su sueño. Y le dije también a mi familia. Y fue como que no sé, o sea, a mí me pareció eso súper loco. Yo No sí es creo en algo eso. que pasa siempre, ¿cachai? Claro, Tú no sueñas pero con necesitaba eso. descansar también. Ponte, yo en mi caso a mi hija o a mi abuelita, que también fue una pérdida súper fuerte, hasta el sol de hoy no le sueño. Pero de la pregunta que les hice, por ejemplo, yo sí fui a bastantes psicólogos, pero yo sí creo que el poder de decisión está en uno. O sea, yo me acuerdo que
Cuando mi hija falleció, yo me enojé con Dios, terriblemente. O sea, yo no quería saber nada de Dios. Para mí fue no quería saber nada. Me decían Dios y yo me enojaba. Pero mi hija falleció el 1 de noviembre. Me acuerdo que el 31 de diciembre no podía más. Me fui a una iglesia y me senté a llorar. Y le decía, Dios mío, yo no sé por qué me hiciste esto. Te pido perdón por no haber creído en ti. Te pido perdón por haberme enojado contigo. Tú sabes por qué lo hiciste. Y perdón. Entonces, claro, yo fui a terapia. Pero sí llegué a un punto en el que dije, a ver, Micaela, tienes dos opciones. O te echas a morir y vas a morir de dolor, o vas a vivir porque te tienes que ganar el lugar en el cielo junto a tu hija. Entonces yo tomé la segunda opción. O sea, yo dije, ok, voy a ir a terapia porque necesito terapia, porque necesito transitar esa pérdida, pero también tomé la decisión yo de seguir viviendo. Entonces, justamente hace unos días vi una frase que decía, el mejor homenaje que le puedes dar a un ser querido es vivir. Totalmente de acuerdo. Y sí, sabes que justo acogiendo lo que tú dices, los procesos de acompañamiento psicológicos están siempre sujetos a la voluntariedad. Tú puedes ir con 1000 psicólogos, con los mejores psicólogos, pero si no hay esta predisposición de ti, de sanar, de autocuidado, de protección, no vas a poder superar, sean etapas de duelo o procesos de sanación. De mi parte también, en mi vida he tenido que hacer terapia, lo he hecho procesos de sanación también, procesos de sanación de la niña interior, procesos de sanación con medicina ancestral, incluso hace un poco probé la medicina ancestral. La ayahuasca. Unos honguitos, sí, unos honguitos, así, pero no, muy bien, así, era con médicas ancestrales y con acompañamiento psicológico, no, pero fue maravilloso en realidad, fue un proceso bastante sanador y reparador y creo que yo necesitaba hacer eso en mi vida para seguirme reencontrando, ¿no? Y seguir avanzando. Entonces sí, yo creo que lo sano y aprovechando estos espacios de difusión, ¿no? El tema de la terapia, como decía la Mayra, es importante, ¿no? Y yo pienso que se estigmatiza mucho, ¿no? El hecho de acudir al psicólogo, al psiquiatra, en muchos casos que se requiere, y son necesarios, son procesos necesarios. Sí, ¿sabes qué es? Que van ahí. Que es un poco fuerte y delicado en eso, que, o sea, si nos ponemos a pensar, la terapia es súper cara. Entonces, obviamente, hay personas que no tienen el acceso a eso, entonces, ¿qué haces? Entonces, yo sí creo que deberían haber espacios donde se pueda ayudar a las personas, ¿no? Donde las personas puedan acudir y eso, o sea, como decíamos hace un ratito, creo que sí es bueno ir a terapia, pero también la decisión está en uno. O sea, uno tiene que aprender a salir adelante. Hay algo súper importante, ¿no? Porque, bueno, tal vez va a haber alguna persona que dice, pero hay herramientas en el internet. O sea, y sí, las hay. Hay. Gemini, dime cómo hacerlo, no mentira. Todos los días. Pero, o sea, sí, hay información. Hay psicólogos que están en internet, en redes sociales, explicándote qué es determinado tema, herramientas tal vez pero cuando tú eres una persona que no se preparó para eso, y después te sientas, ¿no? Porque entendiste lo que dijo el psicólogo o la psicóloga y después dices, ahora lo quiero aplicar en mí. O sea, ahí, o sea, te quedas como que, ¿y cómo? O sea, ¿cómo lo empiezo? Porque, o sea, yo entiendo que es esto, entiendo que es lo otro, pero incluso hay gente que entiende y le cuesta, o sea, le cuesta poder interiorizarlo y poder cambiar, poder superar. Entonces, o sea, sí deberían haber espacios. Bueno, no sé, desconozco si hay psicólogos completamente gratuitos. No, de hecho sí, hay una línea telefónica en Ecuador que es es en algún ministerio en el que tú puedes llamar, funcionó mucho a partir del COVID, en el que, claro, había gente que ya no soportaba estar en la casa, con la familia, el trabajo, con 1000 cosas. Hubo varias separaciones, ¿no? Descubrimiento de infidelidades también, no se imagínate La todo eso. violencia se fue en picos también, ¿no? Muchas mujeres estaban con sus agresores en el espacio Sí. y con niveles de tensión elevados. La violencia se despegó en indicadores. Es que bueno, yo creo que no es que superas, ¿no? Sino que te acostumbras. Eso está mal. O sea, porque, No, no. depende. No, es que Espérate, tú te ¿qué tienes? acostumbras a ya no estar con esa persona, a ya no tenerla a esa persona igual. O te acostumbras porque no es al que dolor. superas. Ajá. Porque el dolor siempre Sí, va a o sea, existir, porque tú siempre vas a recordar a la persona. Qué feo eso que acabas de decir. Es que sí, Imagínate, sí pasa. te acostumbras al dolor. Y es verdad. Te acostumbras. Pero qué horrible. Es como que sabes que el dolor está ahí, pero hoy necesitas vivir. Entonces, para vivir, ¿qué haces? Lo ocultas.
Y después vuelves a empezar otro momento, pero necesitas vivir, lo vuelves Pero a vives con ocultar eso. y tu cuerpito se va acumulando de tantas cosas que llega un momento de un duelo que puede ser insignificante. No, ningún duelo es insignificante, pero puede tal vez tener un menor grado de incidencia con tu vida como tal. Pero fue un momento detonante para entender que no estabas asimilando los duelos y te vas acostumbrando y guardando todo. Es que eso es lo que yo te digo, no es que superas el dolor de la persona, sino que te acostumbras o aprendes a vivir que ya no está contigo. Aprendes a... Es que es la costumbre, no hay otra palabra. Te acostumbras a que esa persona ya no esté contigo o al ya saber que vas a vivir sin esa persona. Entonces como que tú vives tu día a día, o sea, tú le puedes recordar a esa persona, pero ya no está. ¿Y tú fuiste a terapia? ¿Has ido a No, terapia? no fui. Por Nunca, ningún jamás, motivo. no. No te das ganas. O sea, sí, pero ¿saben qué hice yo? Empecé a leer. O sea, yo me separé de él y empecé a leer. Empecé a leer, ya estoy en el cuarto libro. A mí no me gustaba leer ni una frase, me va a gustar leer un libro. Y estoy en el cuarto libro. Y ahora amo leer. Y estoy en el libro, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Eres el amor de mi otra vida. Ay, qué lindo nombre. Empecé a leer ese libro. Recién, bueno, voy en la página 15, pero eres el amor de mi otra vida. O sea, y leí también el anterior libro, ¿cómo se llama? ¿Tú te acuerdas? De mí para mí no. Sí, Pero sabes que ahí me salta a mí una de cosa. mí para mí. ¿Ya? Y Ajá. tú lees para escapar de la realidad o para superarla. Porque sabes a mí qué me pasa y se van a enterar, ¿ve? La gente. Cuando a mí me duele algo o yo estoy pasando un momento así, no sé, muy fuerte y yo no quiero enfrentarlo, lo que hago es me enfoco en trabajos, en proyectos y oculto mis emociones. Y no sé si es que... Es verdad. o sea, Pero es para tener tu mente ocupada. Exacto. Pero Justo cuando yo me separé del Fernando, leí de seguí mí para una, mí. seguí de una mí para mí. maestría. No, me diplomé. leí de mí para mí. Y ya voy leyendo los 2 libros. Pero el primer libro, qué bestia. Me leí en menos de una semana. Lloraba, cada página lloraba. Literal. Tu forma de... guía, tu ayuda. Ajá. Es tu forma de sacar también, porque Ajá. yo tengo amigas que escriben, o sea, es como que la forma en la que también se desahogan o transitan ese momento de duelo es escribiendo, escribiendo. O tomas, ¿no? Sí, o sea, pero creo, exacto, pero yo creo que, y aprovechando el espacio, o sea, sí creo que es importante mencionar que hay varios centros donde te brindan acompañamiento psicológico. Tal vez al nivel del sector público, y me refiero más como que ministerial, es complicado porque creo que como país no tenemos una normativa o política pública que realmente brinde el acompañamiento psicológico a los espacios donde más se necesita, pero también hay diferentes centros, en Quito principalmente, donde acuden personas que requieren acompañamiento psicológico. ¿Sabes algo que Entonces, sí? es Yo importante destaco mencionar. bastante en las universidades. Las universidades universidades, tienen los centros de equidad y bastante- justicia, Tienen son espacios bastante que... apoyo a ellos, a los estudiantes. Tal vez el costo de las citas son más económicos. Yo me acuerdo que en la universidad donde yo estudié, la Cato, cacho, yo me acuerdo que pude acceder a terapia y no era un costo de unos $5 más o menos. Pero sabes que es un poquito más accesible a pagar $60. Claro. O 30 o 40. Entonces sí creo, yo, verás, al principio era súper reacia en tema de las terapias, porque decía como que, no, yo creo que los psicólogos no te ayudan, pero te dan pautas para poder llevar cada proceso. Pero como les digo, todo depende, creo, de una persona. Y para no quedarnos con la duda, saben que sí, en la página del Ministerio de Salud Pública dice que a través de la línea 171 las personas pueden buscar estos acompañamientos psicológicos y el horario de atención es de 7 de la mañana a 8. Ministerio,
de Bien, salud bien. pública. Ahora- sí, y es y- importante, claro, es importante, por ejemplo, tomar en cuenta también que estas líneas telefónicas pueden ser también como en una emergencia, ¿no? Porque Ujú. obviamente en un proceso de terapia, que es lo que tal vez necesitamos en estos, más que una contención, es una terapia, sí necesitas establecer un profesional, un encuadre y que sea un proceso. Ajá. Porque entiendo que estas de las líneas son como emergentes o cuando hay un tema ahí medio complejo para manejar y principalmente sé que es por el tema de suicidios. Pero sí, cuando es terapia es necesario hacerlo con un profesional. Aparte que, y me entenderás tú, Mica, que dices que has pasado por varios profesionales, yo también estuve con algún, y hasta que encontré a la persona que dije, o sea, Aquí este es. profesional Hiciste quiero, clic, hiciste clic. y es hubo un súper adecuado, difícil. exacto, porque puedes, eso te digo, o sea, es como que vas con uno, con otro, pero hasta que encuentres, o sea, ahí es donde te vas a sentir Sí. que puedes abrirte incluso más. Sí, un consejo, bueno, no, un consejo si quieren tómenlo, no. Cuando yo también fui al psicólogo, no, es que sí es importante. No, Si quieren, Si quieren, tómenlo, si no. Cuando van al psicólogo y no hicieron clic desde el primer momento, no se obliguen. Eso es verdad. No se obliguen, Totalmente de salgan acuerdo. de ahí, porque de verdad, primero, forzar. ajá, es forzar y no van a fluir y pasa mucho, o sea, si no hicieron clic, yo le llamo hacer clic porque hay algo de conexión, como que tú te entiendes y sabes que la otra persona te entiende y te gusta la forma en cómo te guía, la metodología que tiene, ahí vas a poder fluir mejor, porque si es una persona que desde un inicio no mismo y tú generaste este rechazo, es lo mejor dar un pasito al costado, mirar otro profesional Buscar, hasta que te sientas cómodo. Totalmente de Estresante. acuerdo. Por ejemplo, tú vas a terapia, o sea, ya hablas con un psicólogo, le cuentas todo desde el inicio. No, y luego vas a otro, vas a otro y otra vez contarle lo mismo. Y es como que Ay, no. Puede Otra ser vez. revictimizante también, pero yo creo que sí Sí. es importante tener un profesional con el que te sientas cómodo. Ajá, pero saben que también es súper importante, si tú ya vas a terapia, o sea, no vayas de una vez y dejes de ir, porque si no, Totalmente. no va a funcionar. O sea, el punto también, métele ganas, pero sí tienes que ser súper constante. No es que a la quinta sesión vas a decir, ya me siento bien, ya para qué me voy al psicólogo. No es así, porque el psicólogo es la persona que te va a dar el alta, es como un médico, te va a decir, ya llegamos al punto final de tu sesión, siento que estás bien, puedes empezar tu vida y ya no venir a terapia. Pero Totalmente. cuando el psicólogo te diga, no es que ya me sentí bien a la tercera sesión y ya chao, Exacto. porque luego te va a coger más fuerte. Y sobre todo en los procesos de duelo, que es como que un día estás bien y Y al el otro día bajón. se te cae el mundo. Pero al Entonces, momento que tú decidiste también, bueno, coger una terapia con algún psicólogo, o sea, ¿tú sentiste la necesidad de ir a un psicólogo? verás, cuando falleció mi hija, yo me acuerdo que todas mis amigas de la U, les amo, si están viendo, ellas todas se reunieron y entre ellas me agendaron una cita con una tanatóloga. Entonces, tanatóloga es la persona que te ayuda a transitar, o sea, es una El duelo. persona que se encarga de los duelos. Entonces, es esta persona la que te guía en este proceso. Entonces, Pero tú no es que tú dijiste, me nace y necesito la ayuda de alguien. no, yo me acuerdo que mis amigas me dijeron, Mica, estás pasando por algo súper fuerte, entre todas tus amigas, Ellas te... ajá, me dijeron, necesitas ir a una tanatóloga. Entonces me acuerdo que una de mis mejores amigas de la U me esperó y me acompañó a mi primera cita. Entonces fue como que dije, sí, necesito, o sea, Oye, qué hermoso también es esto de tener tus amigas y tu Ujú. círculo de factores Tu red de protectores, apoyo, tu red de ajá. apoyo, porque es totalmente diferente asumirlo sola. O sea, Sí. y el hecho de que tengas a alguien que te acompañe es realmente ajá, valioso. y que te acompañe, es justo lo que yo decía, que te acompañe de corazón, o sea, que no venga con comentarios que no te apoyan. Entonces, sí, El típico, ponle ganas, o sea, ya, ponte dura, párate No, fuerte. ajá, Es como que, o sea, ¿y sabes qué? claro. ¿Sabes qué? Otra cosa que a mí me enoja un montón. Yo hasta el sol de hoy le lloro a mi hija y le voy a llorar siempre. Y a mí me enoja cuando me dicen, no le dejas descansar. Déjame llorar. O sea, es mi duelo, ¿sabes? Yo sé cómo lo estoy viviendo y si tengo que llorarle a mi hija en la noche, lo voy a hacer. Porque es peor si me Y guardo. es tu forma de sanar. Es mi forma de sonar y es peor si yo me aguanto y no lloro porque va a llegar un día en el que voy a explotar de dolor. Entonces sí creo que en mi caso el déjale descansar, no le estás dejando descansar, está de más. Porque, Pero como que sí, tal vez te ha bajado un poco. claro,
Claro, el dolor, ¿no? el dolor no es... El El dolor es el como dolor que siempre te va a ser da el A mismo. veces no el dolor, sino las herramientas con lo que lo asumes. O sea, como que vas teniendo tú ya capacidades que en el momento no tenías. Exacto. Para Y vas llevar. creciendo. Aparte es O sea, ajá. es una pérdida que a mí me hizo crecer. O sea, que me hizo entender muchas cosas, que me hizo madurar. Por ejemplo, yo odio las flores. Pero ahora es mi lugar seguro, ¿me entiendes? Para mí mi lugar seguro y mi lugar favorito en el mundo es donde mi hija está enterrada. Entonces, yo siento que estoy mal, estoy triste o algo, voy donde mi hija. O sea, y me da paz. O sea, es como que le siento cerquita, ¿sabes? O sea, es como que un día importante, Día de la Madre, Día del Padre, mi cumpleaños, el cumpleaños de ella. Por ejemplo, algo también que creo que es súper importante, tú ves la forma de honrar a las personas que se fueron. Entonces, por ejemplo, yo en el cumpleaños de mi hija siempre hago algo. O sea, antes le lanzaba globos, justamente en el cumpleaños anterior me fui con Dani y otras amigas y le llevamos un pastel y es como que le canto o le doy globos o le hacía misas. Entonces yo busco la manera de honrarle y eso me llena, o sea, a mí me da paz. Entonces creo que también cada uno sabe cómo honrar a la persona que se fue. Entonces creo que también eso es bueno porque te llena, te da un poquito de paz, por decirlo así. Entonces creo que eso es bueno y cada uno sabe cómo honrar a la persona que ya no está. Y creo que la mejor Totalmente de acuerdo. forma de honrar a una persona que ya no está es vivir. Así es. Fuertes declaraciones. Ahora, bueno, creo que llevamos bastantito tiempo grabando, ¿no? A ver, yo creo que para cerrar, vamos cerrando. Vamos a cerrar Vamos con broche cerrando de oro. ya. Con unas cervezas, no mentira, con unos honguitos. Bueno, saca la ayahuasca. Bueno, a lo que vinimos con la ayahuasca, dice nuestra amiga. Para superar los duelos, ¿no? Vamos a hacer un retiro, ya les contamos en el otro capítulo. Nos va cómo a nos llevar a los hongos que te... O sea, no, si quieren ir en serio, súper. Nos va a llevar. me da fulminio. A mí también me da O sea, si miedo. tienes ¿Es un miedo, agua, algo no. así? No, o sea, sí te dan en una bebida, pero están machucaditos, o Pero sea, yo tienen he una escuchado que preparación. vomitan. Pero de igual manera me parece que es Con igual el que la rape ayahuasca. vomitas. ¿Con qué? Con el rape. Es el rape. Es un polvito. Rape. Se los ramen, yo creo. Con el rape. Es un polvito que igual te dan generalmente en las ceremonias también, pero ese te le soplan por Y la días nariz. antes también Ese te tienes, y días antes también tienes como que tener una dieta o algo así, o ¿no? O sea, lo que te recomiendan es que no consumas alcohol, o sea, ni antes ni después. ¿Sabes lo que No podemos ir. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Algo que siempre he querido, irnos a un retiro. Solo chicas. Sí, yo verás justo con estas compas con las que he hecho A montañita. tipo de terapias, ellas hacen retiros también, pero como a montañas, así. Pero no en a montañita, a no. montañas. Sino a la montaña. A la montaña y por hacen las favor. ceremonias ahí. O sea, son procesos bonitos en realidad. Pero sí, cuando tienes miedo es mejor no hacerlo. No sé. Oigan, Esperar. por cierto, estamos en un bar-restaurante que está ubicado en La Foch, que se llama La Carnicería. Es un lugar, oye, es súper lindo, ¿no? Hay full luz. Estamos en la Diego de Almagro y Wilson. Y Wilson, sí, la mejor carne de todo Quito y el vinito delicioso. Ya Sí. vamos a consumirlo en un momento. Subiremos las fotos. Cortamos esto y vamos a comer porque me muero del hambre. Y a beber, ¿no? Mentira. No, tiene que venir, es un lugar espectacular. Ahorita no. No, pero sí. ¿Y cuál es el horario? Desde las 5 de la tarde hasta la Hasta que el medianoche, cuerpo hasta aguante. que el cuerpo aguante. Ajá. Y a Tiene que pesar, venir, es espectacular. sí, y a pesar de que la música no se escucha por los micrófonos, es una música realmente muy bonita. Ya Muy les vamos a bonita. subir un video para que vayan conociendo un poquito el lugar Sí. y puedan visitarles. Y si es que vienen, tómense una fotito y nos invitan. Y recuerden, los duelos no solo es pérdida de una persona, sino, por ejemplo, incluso cambiarse de un lugar, Trabajo, de una también. casa. Yo les cuento. Totalmente. Yo, ya con esto concluimos. Yo viví, Finalizamos, por favor. así es conversar con mujeres. Yo viví justamente este año, yo viví 6 años con mi hermano, mi cuñada y mis 3 sobrinas que son el amor de mi vida. Y este año fue como que tuve decisiones y decidí irme a vivir sola. Entonces, justo la Marita decía eso, es un duelo porque es dejar un lugar que te trae tantos recuerdos. De hecho, me acuerdo que el día que ya estaba empacando las cosas,
Madre, es súper fuerte, porque incluso te encuentras cosas que no sabías que estaban en tu... Ajá, Ay, no, fue algo yo lloraba. extraordinario. No, pero yo ese Porque día ella lloraba. pensó que perdió sus cosas también, aparte de eso, ¿no? Claro, no, pero bueno, eso es otra, eso es otra cosa. Historia. Lloraba porque, ay, no. Es que bueno, cuando yo ya empaqué las cosas, es dejar un lugar en el que viviste tantas cosas. Y yo soy de las que, por ejemplo, llega a un lugar, yo me acuerdo que cuando llegué a vivir donde mi hermano, yo siempre soy así, no sé si es un, ¿cómo se dice? Bueno, no, no, entonces es como que yo llegaba y yo decía, Dios mío, ¿qué iré a vivir aquí? O sea, ¿qué me vas a traer? ¿Qué historias voy a vivir aquí? Entonces te Nuevas despides, historias, te despides de esas aventuras, historias, sí. ¿no? Te despides de esas historias, al final es un duelo porque estás dejando tu lugar Claro. para irte a un nuevo lugar. Sí, yo también tuve ese duelo. No me voy a extender, pero pasé lo mismo. Entonces Y ya... sí, fue súper fuerte. Y no sabía hasta que una amiga psicóloga me dijo, estás atravesando un duelo por eso. Y yo así. A mí también me pasó, y sabes, cuando yo me cambié de Todo es casa, bueno. había momentos en los que yo estaba en ese momento de ya de levantarte porque ya el sol entró por la cortina y no sé por qué yo sentía, o sea, que estaba en la otra casa. Cuando abría bien los ojos, y, no, pues, o sea, yo estoy en la nueva casa. Y sí es feo porque es como que ya recuerdas y es un duelo porque tal vez uno no se dio el tiempo de despedirse de ese lugar. Yo no tuve el tiempo de despedirme como tal de ese lugar y bueno, yo era la típica de que a mí me gustaba rayar las paredes. O sea, cada año que mi hija crecía o que alguien crecía o que pasaba por ahí, ven y te mido. Yo tenía una pared. en la Para que medir estaba- a las personas. ¿Por qué no pasamos por esa pared? Porque fue antes. Ahora tengo una nueva pared. Eso quedó en el pasado. Y entonces habían tantas cosas en esa casa, en esa pared, que ganas de, o sea, buscar algo y no sé, raspar la pared y llevarme eso, porque era algo tan bonito, porque estaba la estatura de mi nena desde que ya pudo pararse, de su sobrina, de mi primo, de mi mami, o sea, de todo el mundo. O sea, estaban palabras de cuando mi hija recién empezó a escribir, y típico que te rayan las paredes. Rayan Estaba todos. todo ahí, o sea, las vivencias, o sea, es un duelo, es un duelo. ¿Qué otro duelo? Pero bueno, yo creo que ya. Que venga a la Así yo creo que carnicería. ya me Pero como les cansaste. dije, vengan a la carnicería, se toman unas fotitos, igual, yo creo que es súper importante igual que podamos compartir y si han vivido algún Que nos duelo, comenten, ajá, que nos cuéntenos, comenten, igual nos no se olviden de cuenten. seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok Igual y vamos a YouTube. responder todas sus preguntas que tengan, si tienen alguna duda. ¿Saben qué de deberíamos tener algún hacer? duelo. Organizar algún live. Sí. Bueno, Sí, ya, sí, sí, ya, ya sí. lo organizaremos. Vamos a hacer un live. Ajá. Ay, es verdad, podemos hacer un live aquí. en el proceso de sanación en Montañita. En el hotel rayando la pared. No nos recuerdas. No recuerdo. La carnicería. vamos. Si nos animamos podemos hacer un live tipo haciendo conocer el lugar. Pero bueno, creo que es un tema súper importante. Han podido escuchar nuestras experiencias, cada experiencia de cada una de nosotras. Eso. Yo creo que para cerrar el espacio podemos cada una dar una recomendación personal de Sí, cómo personal, hemos porque recuerden que no afrontado los somos duelos. psicólogas. Exacto. Es mera opinionitis, ¿no? A ver, da una recomendación. Dani. Bueno, yo, como les indiqué, yo superé, bueno, los duelos más que nada. Como les digo, no se olvidan los duelos, pero sí los aprendes a conllevar, a vivir. Aún el dolor existe, pero sí lo sé ya llevar. Y bueno, como les dije, yo aprendí a leer. Gracias por eso. Pero Aprendí a leer a mis 30 años. Aprendí a leer a los 33 años. Empezaste No, tu hábito aprendí a leer lector. porque yo ni siquiera... O sea, Empezaste tu hábito Ajá, lector. mi hábito lector. No, pues La gente, ¿cuántos aprendí años a leer tiene y a los aprendí a leer tan tarde? 33 No, entonces es algo que a mí eso me llevó y ahorita lo sigo haciendo, ¿no? Y bueno, el dolor aún existe, pero ya lo llevo conmigo, o sea, lo recuerdo y, o sea, duele, ¿no? Es como, sabes que lo llevas el dolor, pero vives. Pero vives, ajá. Yo creo que una recomendación a todos los que estén pasando por duelo o hayan pasado es que vivan un día a la vez, porque como les digo, el duelo son subidas y bajadas. Vivan un día a la vez, sientan el dolor que están sintiendo en ese momento, no se lo guarden.
porque es súper importante sentir ese dolor. Esa es mi recomendación y como les digo y les dije hace un ratito, el mejor homenaje que le podemos dar a nuestros seres queridos es vivir, porque algún día nos vamos a encontrar con esas personas. Tengan la certeza de que eso va a ser así y esa es mi recomendación. Mi recomendación es que se permitan sentir precisamente, no reprimir emociones, darse la oportunidad de resignificar el duelo también, creo que es importante. Y puedo ser cansona en esto, pero sí creo que cuando es necesario ir a terapia, porque nosotros como personas comunes y mortales no es que tenemos las herramientas para afrontar estos momentos tan complicados en nuestra vida. Entonces esa sería mi recomendación. Yo creo que, bueno, debería existir una recomendación para cada tipo de duelo, ¿no? Pero en el caso en lo que a mí me tocó vivir y como yo me quedé con esa sensación, ¿no? De cuando ya sepan que la muerte está cerca y es algo inevitable, permítanse entender que va a pasar, la persona va a fallecer. Y yo sé que nunca nadie está preparado al 100%, pero tratémoslo para que ese momento de lucidez única que va a tener la persona antes de partir, aprovecharlo al máximo, para que tanto tú como la persona se vayan con esa paz, con esa tranquilidad. Y sí, apoyo mucho la idea de Jess y de todas las chicas de darse esa oportunidad de sentir, no callar las emociones, porque al final cuando uno incluso calla o no se siente, el cuerpo se enferma. Viene la depresión, viene la tristeza, y a pesar de que uno se pueda decir, yo soy fuerte y voy a salir de esto, cuando se den cuenta que ya no es así, de verdad, busquen ayuda porque solo eso les va a permitir sobrellevar de la manera más exitosa. Eso. Yo les quiero decir algo, creo que sí, la muerte llega sin previo aviso a veces. Entonces sí creo que es súper importante que aprovechemos a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros novios, en serio. No, en verdad, o sea, aprovechemos a toda la gente que está a nuestro alrededor y que es nuestra red de apoyo o nuestra gente, a la gente que ustedes aman, aprovechenle al máximo porque uno nunca sabe cuándo va a llegar el día en que se nos pueden ir. Entonces creo que sí es súper importante aprovecharlos. Creo que eso ha sido súper chévere compartir esto del duelo con ustedes. Bueno, yo creo que de igual manera tenemos que decir más que nada, o sea, recordar que el dolor que tenemos siempre tiene que salir. Más que nada porque sí, o sea, el tener el recuerdo o el dolor adentro, o sea, sí nos afecta. Sea en ese momento o después con el tiempo, sí nos afecta. Entonces creo que sí deberíamos sacar el dolor o contarlo, porque al fin y al cabo, de igual manera, cuando tú cuentas con alguna amiga, algún conocido, siempre tienes el decir, todo va a estar bien. O sea, sé que eso no te va a ayudar porque no es el mismo sentimiento de lo que te diga la otra persona, pero sí vas a sanar un poco. O sea, sí puedes por lo menos aliviar un poco el dolor. Igual si alguien está pasando un duelo, quiero que sepan que les mandamos un fuerte abrazo y que aunque el dolor sea para siempre, van a seguir viviendo y van a salir adelante y somos muy resilientes todas las personas que hemos pasado un duelo y muy fuertes y valientes. Eso creo que ya... Somos Dame Más. Además, Entonces no se olviden seguir nuestras redes y pronto sabrán más o menos qué capítulo se viene y qué tema vamos a hablar. De hecho, incluso si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, escríbanos, nos comentan y pues ya nos organizaremos para hablar. O si algo incluso, tal vez de lo que dijo alguien, les gustó y quieren profundizarlo, que profundicemos un poquito más de esa historia, con gusto, porque igual podemos grabar videos cortitos, respondiendo esas preguntas. Incluso si o nos ustedes pueden mandar sus historias también y podemos contarlas. podemos contarlas acá. Leerlas, qué bacán sería. La Dani ya aprendió a leer. Ya aprendí a leer. Gracias. Fer, gracias por eso. Bueno, creo que ya llegamos al fin de este tema y pues ya estamos conversando por nuestras redes. Chao. Les queremos mucho, somos Dame Más. Chao.